están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. El día de hoy tenemos como invitado a Juan José Lozoya, un gran guitarrista, excelente músico, excelente profesor, con una trayectoria pues, de más de 30 años, 35 años o más de trayectoria musical en sus diferentes quehaceres musicales como es la docencia, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a la charla con él en unos momentos más, pero antes recordarles nuestros correos para que se comuniquen con nosotros: imacpodcast@gmail.com y vasudevabram@gmail.com. También recordarles que del futuro no me acuerdo, nuestro podcast se estrena los lunes a las 10 de la mañana. Los martes a las 10 de la mañana se estrena Pasajero Temporal de mi compañero Oscar González, y los viernes se estrena En el acto de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara. Si no pueden estar en los estrenos, pueden checar nuestros podcasts, las charlas que tenemos con diferentes personajes del ámbito cultural de Aguascalientes en el sitio IMACcast de YouTube, que es donde están ahí todos los podcasts que hemos realizado. Vamos a pasar ahora a nuestra sección El que parte y comparte, con nuestra recomendación. Bueno, en nuestra sección de El que parte y comparte de hoy les quiero recomendar el disco Madar, un disco que hace pocos años yo escuché, aunque es un disco que fue publicado en 1992. Este disco es un disco de Jan Garbarek, un gran saxofonista polaco que tiene muchísimo prestigio en el ámbito del jazz. Y en este disco él se hace acompañar por Shaukat Hussain, que es un tablaísta que toca el tabla hindú, y por Anwar Brahim, que toca el oud, que el oud es un instrumento muy parecido al laúd europeo, pero es como el antecedente justamente del laúd. ¿Cómo describirles, cómo comentarles acerca de la música que se desarrolla en este disco Madar? Bueno, es un disco con una tendencia, obviamente, world music, o sea, música del mundo, donde se abordan modos, se abordan melodías y estructuras de las músicas, digamos, tradicionales de los países de los que son oriundos estos tres músicos. El resultado es sorprendente. En algún sentido hace parecer, al menos esa fue mi sensación cuando lo escuché por primera vez, como si lo que estuvieran tocando fuera muy fácil de realizar. Eso es como una virtud de los grandes músicos, ¿no? Que hacen cosas extraordinarias y pareciera que fuera muy fácil realizarlo. Es un disco cargado de muchísima improvisación, basada, como les digo, en estructuras y en modos pues orientales, incluso de melodías tradicionales del país de Jan Garbarek, Polonia, y tiene una riqueza musical, una variedad y una novedad también, porque el resultado de fusionar estos tres talentos y de fusionar estas tres culturas, porque uno es árabe, otro es hindú, bueno, no árabe precisamente, pero es de Túnez, cultura arábica, digamos, arábiga, las raíces hindús y la cultura de Polonia, del folclore polaco, por Jan Garbarek. La mezcla de estos tres timbres, saxofón, oud y tabla, es más que suficiente con la habilidad de los músicos que lo interpretan para que el resultado sea completo de alguna forma. Les recomiendo mucho que escuchen esto porque se sale de los parámetros o de los clichés o de las fórmulas que normalmente escuchamos. Como les digo, a Jan Garbarek se le ubica en el mundo del jazz porque él ha tocado con cualquier cantidad de grandes músicos reconocidos del jazz. De hecho, él es uno de los grandes del jazz mundial, pero al fusionarse con estos otros dos músicos que tienen otra cultura, el resultado es muy enriquecedor. Eso también nos demuestra que muchos de los músicos que son virtuosos en su instrumento y que son expertos en la música de sus culturas originales, también se abren y amplían los panoramas, ¿no? El caso como Paco de Lucía,
que amplió muchísimo el panorama del flamenco, o muchos otros casos, Ravi Shankar mismo. En este caso también ellos amplían sus panoramas y se fusionan con mucha libertad y el resultado es extraordinario. Entonces yo les recomiendo mucho este disco, Madar, de Jan Garbarek, Anwar Brahim y Shaukat Hussein, que es algo que van a poder disfrutar mucho y les recomiendo que lo escuchen con mucha atención. Madar, de 1992, de Jan Garbarek. Entonces, bueno, pues ahora vamos a pasar a la charla con nuestro invitado, Juan José Lozoya, no sin antes mencionar que Juan José tiene una trayectoria pues muy larga ya. Él inició en su adolescencia su trayectoria en la música y a lo largo de los años él ha sabido amoldarse, acomodarse a los diferentes géneros musicales a los que se le ha pedido su colaboración. Ha pasado por el rock, el jazz, la música versátil, música, música grupera, maneja el flamenco, el blues, etcétera, y siempre está activo. Y una faceta también muy importante de Juan José Lozoya es la parte docente. Él ha formado a muchos músicos, él ha ayudado a que muchos músicos obtengan los conocimientos y el nivel necesario para desempeñarse en el ámbito musical. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es La memoria es más antigua, en esta interesantísima charla con nuestro amigo, músico, guitarrista, excelente guitarrista, Juan José Lozoya. Adelante. Muy bien, pues estamos con el maestro Juan José Lozoya en nuestra sección de La memoria es más antigua. Un gusto saludarte, maestro. ¿Cómo estás? Muy bien, Abraham. El gusto es mío, en verdad, de verdad, en serio, que es un placer integrarnos ahora a estas plataformas nuevas y poder conversar de esta forma con viejos amigos como tú. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, al contrario, gracias por tu tiempo. Pues nos conocemos hace ya bastantes años Así es, por las andanzas del rock, por las andanzas de la música. así es. Eh, en diferentes momentos ahí nos cruzamos los caminos, luego nos alejamos un poco, pero siempre andamos como pues percibiendo dónde andamos, ¿no? Aquí en la escena Exactamente, musical así es. hidrocálida. Este, será unos cerca de 30 años, yo creo que nos conocemos. Yo Sí, estaba leyendo tu semblanza y obviamente pues la haces tú muy resumida. Yo sé que tus actividades a lo largo de más de pues cerca de 35 años mencionas ahí han sido así es. muy diversas. Yo te recuerdo eh, por ahí cuando empezamos con las cuestiones de la expresión rockera y tú andabas en el asunto de séptimo grado, Así es, Abraham. que era un trío, al principio era de formación trío, si mal no recuerdo. Así Y es. tú, no sé si en esa época estabas llegando a Aguascalientes o ya tenías más tiempo aquí viviendo, pero vámonos un poquito más atrás. Tú eres de Torreón, Coahuila. Así es, Este, ¿Cómo empezó toda la historia del interés por la música? Cómo fue que tú y tu hermano, ujú, se les despertó esa afición primero y después el intento de ser músicos profesionales, de estudiar música, de desarrollar música, de componer, etcétera? Cuando te conocí yo ya con el proyecto de séptimo grado, pues séptimo grado era un trío pues muy impresionante. Ustedes eran muy habilidosos ya había una formación atrás de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo gracias. empezó todo? ¿Cómo empezó todo este asunto de tu historia en la música? Fíjate que, bueno, si nos vamos un poquito atrás bueno, esperando no alargarme demasiado. Mi padre, que en paz descanse, era muy nos daba una educación muy estricta, ¿no? Pero no musical, sino en general. Y dentro de esa educación estricta, él, dentro de sus sueños que como padre tenía,
era de que fuéramos militares. Entonces nos escribió en una escuela en el Estado de México, militar, que es, esta escuela se encontraba y se encuentra, no sé, desconozco actualmente, tiene muchos años que no voy para allá, en la base aérea de Santa Lucía, Estado de México. Entonces mi padre Ok. viajó a México en edad muy joven y después emigró a toda la familia para allá un tiempo. Y ese tiempo fue el que él dijo, esto, yo quiero que sean militares y los voy a escribir en la escuela militar de Santa Lucía. Y ahí conocimos la música militar en la forma básica, si se puede ver así, porque era música desde muy temprana edad, pero sí tenía una dirección. Y esta dirección, pues la daban músicos con mucha preparación que estaban enfocados hacia la música militar, pero no dejaba de ser bello el hecho de poder ir compartiendo con otros niños, porque éramos niños casi adolescentes, 12 o 13 años, que empezábamos a estudiar los instrumentos básicos, ¿no? Que te pueden poner en una escuela militarizada y que de alguna manera pues te van contagiando de ese ánimo de hacer otras cosas, ¿no? Yo tenía, cuando entramos a esta escuela, yo tenía la idea de a lo mejor de que sí íbamos a seguir los pasos que mi padre nos había dictado, de ser militares, pero cuando dentro de la misma orientación vocacional que nos daban en la escuela, entraba el que los músicos hacían su parte, los músicos militares, y nos exponían su forma de vida como músicos militares, obviamente paracaidismo, soldados, de carrera. Entonces, pero a nosotros en realidad nos llamó mucho la atención la música. Y entonces empezamos a estudiar música dentro de la escuela, con instrumentos que nada tienen que ver con los que tocamos hoy en día, pero que sí fueron como la pauta para que se sucediera ese hecho, ¿no? Amén de que el maestro era muy motivador, o sea, el maestro era un gran motivador y era un multiinstrumentista que tocaba veintitantos instrumentos y lo hacía bastante bien. Y era un profesor de esos apasionados de lo que hacen y pues obviamente nos contagiaba mucho de esa alegría de hacer arte, aunque fuera de esa manera, y me refiero a aunque porque éramos muy chiquillos, para nosotros era genial, pues yo lo más seguro es que desafinábamos todas las notas, pero de esa fue la manera en que nos enamoramos de la música, y así inició esto, ¿no? Desde esa Oye, temprana edad. ¿qué instrumentos estudiaron ahí? Trompeta, supongo, corneta. La corneta militar, los tambores, en todo caso casi era eso, ¿eh? Era una banda de guerra compuesta por tambores, tarolas en este caso, de los tambores militares y la corneta, ¿no? Entonces ya, Ahora, él tocaba otros instrumentos, pero inicialmente así fue. oye, Juan, es como sorprendente lo que me cuentas por lo de la formación militar, pero de alguna forma quizá también la disciplina de una escuela así también te motiva o más bien te habilita como para que tengas una disciplina también en el estudio de la música. Por un lado, cómo se libraron, cómo salieron de la escuela militar y, Eh, y cómo fue que continuaron y tu padre qué dijo, o cómo estuvo ahí la situación familiar. Fíjate que en esa época mi padre tenía un negocio que le iba bastante bien en su negocio. Él tenía en aquella época un negocio que a lo mejor hoy en día ya no es tan redituable porque ya agua entubada hay en todos lados. Él tenía unos baños públicos, pero precisamente los tenía en un sector donde no existía tanta agua, entonces él era muy ingenioso y construyó aljibes muy grandes y almacenaba agua sobre pedido y rentaba los baños. Pero bueno, llegó el momento que el agua se entubó en todos lados, en estas áreas, y pues perdió fuerza ese negocio y él decidió abandonar el Estado de México y regresarse a la provincia en esa etapa entre los 15 años o 16, acabando la etapa secundaria. Aquí iniciamos nuestra preparación en la prepa, aquí en Aguascalientes, pero ya lo vio más como una necesidad económica, más que como una necesidad de, 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 de preparación para sus hijos, ¿no? O sea, dicen, lo primero, tengo que sacarlos adelante y ya no tengo los medios, entonces tengo que moverme de un lugar a otro para poder encontrar los medios. Y anduvo en algunos otros lados, anduvimos caminándole para otros lugares y finalmente terminamos en Aguascalientes, que es la tierra de mi difunta madre. Entonces, aquí nos quedamos. De hecho, a mí
Desde el primer día en que llegué a mí, Aguascalientes me encantó. Yo dije, no puede ser, o sea, esto está súper, súper bonito y súper tranquilo. Me gustó esa tranquilidad que se respiraba, ¿no? Yo llegué con 15 años de edad aquí y después de haber vivido 7 años en el Estado de México, entonces sí, Ujú. sí era así como muy distinto, ¿no? O sea, cómo se percibía aquí el área de provincia. Pese que en el Estado de México era provincia, era un área boscosa, pero no era lo mismo. O sea, estaba muy cerca del Distrito Federal, la base aérea de Santa Lucía está a escasos 32 o 35 kilómetros de la Ciudad de México, entonces pues siempre había un poquito esos albores de la cercanía con la ciudad y esa tentación de ir constantemente a visitar el famoso DF que ahora es Ciudad de México. ¿Y cómo nos Claro, libramos? Esta fue la manera, ¿verdad? De que la economía fue la que ya no pintó bien para poder continuar allá. no hay mal que por bien no venga, ¿va? Yo creo que sí, ¿eh? Oye, Es- oye Juan, y entonces vienen ya a dar acá Aguascalientes, muy jovencillos, y sí, aquí prosiguen su formación musical, pero ¿cómo? ¿Quiénes son sus maestros? ¿Cómo te interesaste por la guitarra? Porque sí, tú, pues eres reconocido como un gran guitarrista. O sea, ¿cómo muchas fue gracias. tu inicio con la guitarra? Tu hermano, pues yo lo recuerdo en la batería, que era así, un torbellino en la batería. Sí, ¿verdad? Y fíjate que pasó que con el tiempo, bueno, perdimos esta conexión con la música durante un año o año y medio. Empezamos a ver otras variables, obviamente la cuestión nunca se detuvo en realidad, pero sí como que se apaciguó un poquito porque fue la etapa en que entramos en la preparatoria, y posteriormente nos encontramos con músicos, digamos con formación empírica, ¿no? Maestros de la misma preparatoria que tenían una rondalla y que era tocar aquí y allá, y no había otro instrumento más que la guitarra o el bajo, ¿no? Y yo empecé en el contrabajo, o sea, yo empecé en el contrabajo, pero la guitarra era así como algo así, al principio no me gustaba nada, o sea, cada claro, pero sí, sí, yo estaba como que para mí lo bueno, en esa época empecé a tocar un poco el órgano de pedales y el acordeón, otros instrumentos que no tenían nada que ver con la guitarra, pero, pero me encontré con el sonido de la guitarra de una manera rara. Primero yo siempre sentí que no era para mí y con el tiempo me di cuenta que tenía, en la misma preparatoria me di cuenta que tenía un sonido dulce, que tenía algo atractivo, ¿no? Y pues entonces empezamos a buscar clases, mi hermano de percusiones y yo de guitarra, y dimos con el M. Ponce, que era la única escuela en aquella época de aquí en Aguascalientes para poder estudiar. No había otra escuela, en realidad, o eras empírico o era esta escuela, ¿no? Música clásica, ¿no? Y bueno, pues mi primer maestro de guitarra fue el maestro que todavía sigue dando clases, Luis David Ramírez. Él fue mi ¿Cómo primer no? maestro, sí. Él fue mi maestro de guitarra clásica durante casi 2 años. Estuve con él todo ese periodo básico de formación en la lectura y toda esta parte, ¿no? El clásico sagreras, que hasta la fecha me sigue gustando porque es un método que te lleva muy, muy uniformemente para y aprender a leer y ejecutar la Claro. guitarra en esa área, en el área clásica, ¿no? Ha cambiado mucho la formación de aquel entonces ahora. Hoy en día se empieza más jóvenes. También esa etapa de formativa de entre los 16 y 17 años, que es cuando inicio con la guitarra, eh, eh, había ya empezado a ver esas problemáticas que a ciertas edades ya nada más te aceptaban en talleres. Así es. Eh, entonces yo ya con esa edad, creo que tenía 16, pues ya no pude ingresar a la carrera y me metí a los talleres con el maestro Luis David, que era lo mismo, exactamente era igual, solo lo único que no tenías es que no tenías el crédito de carrera, sino simplemente era Claro. preparación a nivel taller. Y así es como inicié con la guitarra. Fíjate. Oye, Juan, ¿y qué música escuchabas? O sea, porque yo siempre comento que mucho de la formación de un músico es lo que escucha, o sea, porque primero te despierta el interés o te sorprende y entonces Sí. empiezas a admirar ciertos géneros musicales y los exponentes de esos géneros musicales. De la etapa en la que estuviste en el colegio militar, estudiando instrumentos militares y esa música militar, a la etapa en la que ya empiezas a estudiar con Luis David en la Manuel M. Ponce, ¿qué música escuchaste todo ese periodo? ¿Qué música te interesaba?
Fíjate que es bien curioso porque mi familia pues siempre fue una familia totalmente de provincia, aunque vivimos en el Estado de México y pegaditos a la Ciudad de México muchos años. La música que se escuchaba era música mexicana de todo tipo. Mi papá era así el señor que se despertaba los domingos escuchando a Cornelio Reina, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, ¿no? Claro. Y a José Alfredo Jiménez, ¿no? De ahí me viene el gusto por toda esta música mexicana que a mí me encanta, ¿no? Y luego a veces la gente me pide, oye, tócate algo de esto, y yo no tengo ningún problema con tocarlo porque a mí me fascina, me recuerda a la infancia. Claro. Y por otra parte, mi mamá era de gustos un poco diversos. Mi mamá escuchaba a Fran Purcell, a Frank Mm. Sinatra, escuchaba a Glenn Miller, a Ray Conniff. Y entonces era como, se turnaban en la semana. Mi mamá se quedaba sola en la casa mientras papá se iba a trabajar. Y en las tardes, cuando regresábamos de la escuela, pues mi mamá era poner música y era la única música que ponía, no le gustaba otra. Sí le gustaban la música ranchera, pero era menos el gusto. Entonces, los domingos era despertarme con mi padre con música totalmente mexicana y con mi madre escuchando música un poquito un poquito más sofisticada. Yo no puedo decir menos buena porque la verdad a mí me encanta escuchar a Cuco Sánchez, de interpretar la música de Atahualpa Yupanqui de repente, o decir Antonio Vibriesca en la guitarra mexicana, a mí me fascina. O sea, el representante de la guitarra, del sonido mexicano en la guitarra, Antonio Vibriesca, de verdad que eso me viene de mi padre, ¿verdad? Y entonces, Claro. pues, no, eso no lo puedo, no lo puedo negar ni lo negaré nunca, ¿eh? O sea, y entonces esa fue la música que me enfoqué a escuchar. Con el tiempo descubría otro tipo de música que era un poquito más elaborada, por decirlo así, pues bueno, empezó a atraparme pues nunca se detuvo y me sigue atrapando la música todavía. Pero entonces, tu decisión por la guitarra no tiene que ver con lo que escuchabas tanto. O sea, más bien como que se fue dando de una manera natural. Fíjate que esto sí tiene algo raro lo que te voy a decir. En 1984 o 85 sale un disco de Eddie Van Halen que se llama Ujú. precisamente así, 1984, ¿verdad? Claro. Entonces, yo lo escucho y no tocaba yo la guitarra en esa época, o sea, aún no tocaba la guitarra, pero era muy llamativo la forma en que él veía el video, el único video que había rockero de aquella época, casi era Van Halen y otros tantos, ¿no? También escuchaba Santana, pero Santana me atrapó de otra manera y tiempo después. Creo que de una manera más emotiva y una manera más de invitarme a reflexionar lo que tocaba, ¿no? Pero bueno, escuché a Van Halen y me parecía como que el guitarrista se divertía mucho. Decía, no inventes, este cuate se la pasa re bien, ¿no? Y pues Claro. en esta etapa de adolescencia era como querer hacer cosas que te gustaran, no tanto si sabías que era el rumbo adecuado, sino que te gustaran. Entonces, eso fue uno de los motivos. Mucha gente me preguntaba, como yo me emocionaba mucho con Van Halen, me decían, ¿tocas la guitarra? Digo, no, pero yo creo que a este paso voy a intentarlo. O sea, porque ese guitarrista a mí me motiva a hacer algo, ¿no? O sea, es increíble la manera en que disfruta tocar la guitarra, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor yo lo decía como una broma, a lo mejor como una manera de sentir que necesitaba encajar en algún lado con los amigos o algo así, pero finalmente se cumplió. O sea, me metí a estudiar, creo que fue en el 80 Es que ese disco nosotros lo escuchamos en el 85 acá en México, ¿eh? O sea, el disco se llama Ajá. 1984, pero realmente los discos tardaban mucho en llegar Sí. y se promocionaban mucho tiempo después aquí en México. No era como ahora, hoy en día es. Los medios también se tardaban en promocionar toda una película, se estrenaba años después, ¿no? O sea, meses Claro, después. claro. Sí. Entonces, pues bueno, ese fue uno de los discos y el disco clásico de Carlos Santana, el éxitos de Carlos Santana, son los discos que me motivaron, sin haber tocado nunca la guitarra, a agarrar una guitarra ya cuando descubrí que el sonido era dulce en la guitarra, que no solamente era como lo que yo pensaba que era el patito feo de la rondalla, sino la guitarra era algo. Sí, es que yo creía que la guitarra no tenía nada de agradable cuando escuchaba a los chavitos tocar, que eran compañeros de mi misma edad, pero en esa época no dimensionaba los alcances de una guitarra, ¿no? Hasta que pulsé alguna vez una por puro error, dije, oye, esto no soy nada mal, o sea, soy bonito, ¿no? Y Claro. me enfoqué en eso, Oye, un año después tal vez. oye, Juan, pues es importante lo que mencionas de Eddie Van Halen y de Santana. Pues Eddie Van Halen es un
revolucionario de la guitarra en el rock. Sí, es, O sea, sí, él cuando sacaron los primeros discos, todavía a finales de los 70, yo recuerdo que era un boom, decían, no, hay un chavo nuevo que toca increíble, está súper joven, y pues utilizando técnicas que poco se habían utilizado en la guitarra eléctrica. sí. No sé, que tú conoces mejor que yo. Entonces, estás estudiando ya con el maestro Luis David Ramírez, estás estudiando pues guitarra clásica, Así y es. luego cómo das el salto, no sé si hay alguna otra etapa, cómo das el salto al rock ya haciendo música tuya, porque fue donde yo te Ajá, conocí, haciendo ajá, música tuya y música muy compleja, que por un lado a lo mejor algunos chavos que no conocían mucho y los impresionabas, y a otros pues no entendían bien qué tanto hacías en la guitarra y todos los adornos que sea tu hermano ajá, en la batería. Era un grupo ajá. sorprendente, séptimo grado. ¿Cómo das ese salto de la guitarra clásica a ya estar armado con un trío, con Ajá. una propuesta muy definida según mi punto de vista, con unas influencias pues ya de Satriani, del mismo Van Halen, de Yngwie Malmsteen, según yo? No sé Ajá, tú sí. cómo lo veas. Sí, fíjate que esta etapa es un poco educativa. Empecé a estudiar guitarra clásica con el maestro Luis David Ramírez, un gran amigo, lo acabo de celebrar hace pocas semanas atrás. Este, pero Eddie Van Halen nunca se borró de mi mente, ¿verdad? Y entonces Claro, yo buscaba, buscaba todo lo que fuera guitarra, ¿no? Y como en esa época no había que probaras los discos en algún lado, sino que en las tiendas tenías que ir a ver, pues a ver si este es bueno, ¿no? Y que si me lo recomendó fulano, sultano. Entonces empecé a dar con discos súper increíbles, que me recomendaba un gran amigo también, que Martín Melody, ¿verdad? claro, Este, claro, cómo no. ¿verdad? Él me recomendaba muchos discos, me decía, mira, este es de un guitarrista que me dicen que toca muy padre. Y yo, a ver, pues los grababa él en un cassette y me los vendía. No me vendía los Claro, discos originales, me los grababa en un cassette. Y pero le llegué a comprar muchos originales también, ¿no? O sea, sobre cuando ya escuchaba el disco, le compraba el original. Y digo, no, sí me gusta, véndeme claro. el original. Y entonces ahí empecé a escuchar a guitarristas como Malmsteen, como Tony McAlpine, en esa etapa del rock. Aún Claro. estudiaba guitarra clásica. Tony McAlpine, Vinnie Moore, una gran serie de guitarristas distintos para aquella época, que también revolucionaron el instrumento como Malmsteen y Oye, que perdón, un paréntesis antes de que se me olvide. Déjame ajá, te comento que yo a Luis David lo conozco desde que antes que él fuera guitarrista clásico y de que antes de que fuera el maestro en la Ponce, y él empezó siendo un muy, muy gran aficionado al rock progresivo. Ya después llegó sí, a la música clásica, ¿no? sí, 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 Perdón. siempre sí, ¿no? Fíjate que también eso me lo platicó, fíjate que, bueno, en este momento me hiciste recordar esas pláticas de él, precisamente, me decía, no, es que el progresivo, no, sí, tienes razón, sí, yo recuerdo, ya entre clase y clase, que terminábamos de revisar la lección y cuando estábamos más tranquilos, me platicaba sus influencias, llegué a ir a su casa varias veces, a escuchar música nada más, y a ver su colección de discos y colección de videos de conciertos. Le gustaba mucho coleccionar conciertos, ¿no? Y en esa época para mí era toda un descubrimiento ver conciertos en video, porque también, aunque ya las betas ya existían y empezaba los primeros atisbos del VHS, pues él tenía VHS. una gran colección de videos y de discos, sobre todo discos. Y pues bueno, o sea, descubriendo todos estos guitarristas, pues fue como empezó un poquito a interesarme otras cosas. Cabe aclarar, y que yo tampoco nunca lo voy a negar, que en ese proceso, eh, 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 pues me empecé a dedicar a la música ya de una manera total. O sea, empecé a trabajar como músico en esa etapa de los 17 años. Me dediqué a tocar en bodas, en eventos sociales, ¿no? Entonces Claro. empecé a tocar todo tipo de música que me pedían, lo escuchaba y lo tocaba. Entonces todo era de oído, todo se trataba de tocar el tema, sacarlo de oído y desarrollarlo lo más posible cercano a lo que lo tocaba el original. Y eso también me sirvió mucho como una escuela de la calle, como una escuela empírica,
porque me ayudó a desarrollar el oído en ese mismo etapa en que empecé a tocar en eventos. Empecé a escuchar a guitarristas como Malmsteen y Vinnie Moore y empecé a sacar su música de oído. No había videos, no había clínicas en realidad, no Tutoriales ni nada de eso. ¿no? ¿No? Entonces, empecé a sacar su música de oído y al término de unos meses tocaba ya, tal vez un año o un poquito más de un año, tocaba ya 3, 4 temas de Malmsteen, 2 o 3 temas de Vinnie Moore. Y entonces eso me empezó a servir como influencia, ¿no? Salieron algunos, creo que el primer disco de Satriani, y empecé a fusilármelo como Dios me dio a entender. Cuando lo vi tocarlo a él en vivo, que nunca lo había visto tocarlo, solamente escuchaba la música, me di cuenta que lo sacaba un poco diferente en las posiciones, pero las notas sí eran. Y entonces también me pasaba con Malmsteen, o sea, lo tocaba en una posición que él no lo tocaba, pero las notas sí eran, o sea, vamos, el oído me ayudaba mucho, a que no lo podía identificar al 100%, era en qué región de la guitarra lo tocaba y yo lo adaptaba como yo lo podía tocar en ese momento. Y eso me sirvió mucho porque por ahí del 90, de 1990, decidimos irnos a la Ciudad de México, mi hermano y yo, y nos fuimos a estudiar, pero él y yo ya llevábamos muy buena técnica, o sea, ya llevábamos una técnica muy desarrollada. Fue en el 89, si no me recuerdo. Y llevábamos una técnica ya desarrollada como músicos. A lo mejor no teníamos el conocimiento, porque para eso fuimos, ¿no? A estudiar aquí y allá. Pero la técnica sí, la gente se sorprendía mucho. Es curioso decirlo hoy en día porque hoy existe toda la forma de poder estudiar temas de este tipo, pero en aquella época no existía. Y entonces verme tocar, los músicos allá en México se sorprendían de verme tocar un tema de Malmsteen. Dicen, ¿de dónde lo sacaste? ¿Estudiaste en Estados Unidos? ¿Tienes los libros? ¿Tienes un tutorial? O sea, no se llamaban tutoriales, se llamaban videos. Y entonces digo, no, lo saqué de oído y se sorprendían de que lo pudiera sacar de oído. Pero el asunto era de que mucho de eso que tocaba, yo lo tocaba por el simple hecho de oírlo. No conocía qué era lo que estaba pasando. Hasta que decidimos hacer este viaje a México, precisamente motivados por esa necesidad de saber qué estaba pasando con lo que tocábamos. Porque bueno, pues sí, estoy tocando Far Beyond the Sun o cualquier otro tema de Malmsteen o temas de Eddie Van Halen, pero ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué tocan así? ¿Cómo combinan esas notas de esa forma, no? Y entonces, pues eso fue lo que nos motivó, reunimos una cuanta plata y vámonos a México y vamos a estudiar y donde se pudo, ¿verdad? Con músicos, tanto, a veces en palomazos, a veces, estuvimos como oyentes en la Escuela Superior de México, cuando era aún talleres, no era licenciatura. En 1989 no era licenciatura, tú acudías a la Superior de México como acudía a cualquier taller con un maestro o un grupo de maestros que dieran los talleres y ahí te escribías y aprendías lo que podías y como podías, ¿no? Pero era muy solicitado el taller, entonces no había guitarra, no había maestro de guitarra, había un maestro de guitarra, pero él nos dijo así claramente, yo no soy tanto guitarrista, dice, yo soy un poco más como un guía, no los voy a hacer guitarristas, muchos de ustedes tocan mejor que yo, lo que voy a hacer es que los voy a guiar en ciertas cosas que ustedes tengan problemas, cualquier duda pueden consultarla conmigo y ahí vamos. Y ese fue el salto de tocar música clásica a dedicarme a tocar rock, porque, bueno, en la superior era jazz, pero como era abierto el asunto, no estaba tan enfocado al 100% al jazz, o sea, aunque el 60%, 70% de la música que se escuchaba dentro de la escuela era jazz, o sea, estaban abiertos los maestros a escuchar otro tipo de música. Hoy en día ya es diferente, hoy en día ya es una carrera, no tengo la certeza de cuántos años lleva haciendo carrera, yo creo que más de 20, pero estamos hablando de más de 30 años atrás, entonces sí, esto era muy diferente. Pues bueno, creo que hasta la fecha el director, que es, si no me equivoco, Telles se apellida, es el mismo director de la escuela, ¿no? O si no, se acabará de jubilar hace poco. Pero ya alguno de los maestros que trabaja en manos es egresado de la licenciatura y me platicaba algo de él. Pero esa es la forma en que nos hicimos la transición de la música clásica al rock, y sobre todo porque, aunque el jazz ya me estaba gustando bastante, lo que tenía más a la mano para tocar era rock. O sea, era como decir, a ver, vamos a hacer esto porque vengo escuchando rock desde hace mucho tiempo, porque me gusta mucho,
porque creo que la energía que tengo ahorita necesita ese escape. Entonces, esa era la manera, ¿no? Aunque fui descubriendo otros géneros al paso del tiempo, creo que eso fue lo que nos motivó a hacer música y desde ahí empezó el proyecto del séptimo grado, por ahí de 1990, allá en México, haciendo música, mucha música que no se ha grabado, que nunca se grabó, pero que empezamos a hacer así como trío desde allá en el DF, en la Ciudad de México, pero que culminó con composiciones nuevas aquí en Aguascalientes, cuando nos regresamos en el 90, a finales del 92, en diciembre del 92 regresamos, y ya desde el 93 para acá, pues ha sido radicar en Aguascalientes totalmente, pero bueno, con viajes intermitentes, saliendo, yendo y viniendo, ¿no? Pero siempre ha Oye, sido... entonces, eh, estuvieron 3 años, alrededor de 3 años en el DF estudiando y fogueándose. Así es, así es. Y luego regresan a Aguascalientes y ya como que aquí séptimo grado se asienta y empieza como a figurar, ¿no? Como te digo yo, a sorprender a algunos, decir, wow, pues no había un grupo de las características de ustedes con ese nivel como de habilidad, ¿no? Instrumental. Fíjate que es bien, yo siempre lo veo como una bendición, el hecho de poder haber aprendido de mucha gente, incluido el maestro Luis David, incluido los maestros o los amigos que nos topamos a lo largo de esos años en esa preparación en México, los músicos que nos invitaron, porque tuve la fortuna de colaborar con músicos increíbles allá en México, y que pues hasta la fecha conservo la amistad, y que de alguna manera nos movieron expectativas, ¿no? Dijeron, a ver, mira, la música es así, no, la música es asado, estás haciendo esto bien, esto lo haces mal. Y todavía para rematar, venimos a Aguascalientes y nos encontramos con el gurú de la música aquí en Aguascalientes, el maestro Raúl Estarbo, que en paz descanse. Y tanto tú como yo disfrutamos de esa etapa de Claro. músicos jóvenes con él y aprender y seguir aprendiendo. Entonces, ese tipo de músicos son los que nos dejaron un legado, a lo mejor no así escolarizado, pero sí un legado de aprendizaje, de enseñanza, de asesoría, de consejos para la vida musical que fueron influyendo en nuestros resultados como músicos, ¿no? Quiero aclarar que al maestro Stalwart en su momento le molestaba un poquito el que cuando tú, yo recuerdo perfectamente bien, sales con el maestro Stalwart a tocar con él en esta etapa de algunos años que tocaste tú con él también, ¿no? Yo Sí, toqué entro, 3 años. pues, Sí. más o menos, también yo estuve casi los 3 años con él, entonces, como 2 años y medio estuve yo con él, y en esa etapa de formación también con el maestro, porque, pues sí, llegamos de aprender en las aulas muchas cosas, pero de reafirmarlas en lo presencial, en la En ejecución la en vivo, práctico. en lo práctico era bien distinto, porque aunque yo tocaba con músicos extraordinarios allá en México, llegué y vi a un monstruo del piano. O sea, dije, ah, caray, acá está uno que no conocía, que es súper genial y que es un genio de su instrumento y que en su momento, pues yo creo que todos los que pasamos por sus filas tuvimos que aguantar, bueno, al menos sí fue mi caso, que muchos regaños, muchas llamadas de atención, muchas maneras a lo mejor no tan ortodoxas de decirte cómo era, pero que daban resultados, ¿verdad? O Claro. sea, era como comparar a la mamá y la chancla, ¿no? En la educación antigua, yo creo que era la manera en que el maestro se manejaba, pero funcionaba y Y nos es que enderezaba. creo que tocando con él, pues no había otra manera porque había que tocar, o sea, había que dar el Claro, resultado ahí mismo. O sea, no era de que ponte a estudiar, vete a estudiar y la próxima semana me lo traes. No, no, no. Era de realmente llevarlo a la práctica, pues en el momento y ahí, digo, yo recuerdo que la primera vez que toqué con él, toqué porque, no recuerdo, pero fue un desayuno y no tenía papeles. Y mm, entonces me dice, tú nomás sigue mi mano izquierda. Entonces, no, pues imagínate, yo estuve ahí alucinando, sufriendo todo el tiempo. Obviamente en ese momento no me regañó porque yo de alguna forma le estaba haciendo el paro porque no tenía bajista. Pero ya ujú. después que empezamos a repasar el repertorio, tuvimos algunos ensayos para luego ya empezar temporadas largas pues en el hotel, etcétera, etcétera. Entonces ya
pues ya te exigía de otra manera y te pedía las cosas de otra manera, pero algo importante que mencionas, maestro, y que me gustaría como subrayar es que la formación artística, no solamente en la música, pero en nuestro caso, nuestra experiencia en la música, no siempre tiene que ser escolástica, como dices, o académica. No tienes que estar en una academia o en una educación formal en donde te van a dar un papel de licenciado en tal o licenciado en cual, sino que la práctica, las experiencias, el tocar, el foguearte con diferentes músicos, todo eso forma parte pues de tu formación, valga la redundancia, que Claro, te va a llevar, que te va a llevar a dar resultados en diferentes áreas de la música, como es tu caso, que no solamente abordaste el rock. Digo, ya ahorita todo el mundo te conoce porque, pues, rock, jazz, flamenco, has sido profesor de una cantidad de músicos increíble, ya tienes una trayectoria muy amplia en la docencia, y no es algo del pasado, estás actualizado, estás todo el tiempo investigando, todo el sí. tiempo innovando, todo el tiempo transmitiendo todo eso, todas esas experiencias, ¿no? Me parece importante subrayarlo porque a veces muchos jóvenes creen que por estudiar en un nivel de licenciatura van a salir con las puertas abiertas. Sin embargo, Ujú. creo yo que lo importante es ir dejando que las experiencias, eh, absorber esas experiencias, conocer músicos, como el caso tuyo. No sé qué piensas tú de eso. Fíjate que, Abraham, qué bueno que tocas ese punto, la verdad que coincido totalmente contigo. Voy a platicar y me voy a atrever a mencionar a uno de los grandes del piano a nivel nacional, e internacional, ¿por qué no decirlo? De México, un músico genial, reciente, una estrella reciente del jazz mexicano, que es el pianista Alex Mercado, increíble, increíble genio del piano. Y me atrevo a comentarlo porque él lo pone en sus redes, estamos ahí conectados en sus redes y de repente veo sus publicaciones y las cuales me encantan, pero me dejó una muy impactado por lo que él reveló. Digo, yo coincido con lo que tú acabas de decir, se los digo a mis alumnos, pero a veces, desde durante años lo he platicado, digo, estudiar escolarmente no es lo único, es solamente el punto de inicio y tenemos que ser investigadores de lo que hacemos, tratar de entender que aún hay mucho más que aprender después de la escuela y que la escuela de la vida nos va a enseñar también mucho, así es que hay que agarrar tablas, pero él hace una anécdota que le afectó en su vida personal y profesional y dice, de alguna manera, dice, yo fui alumno de Berkeley en la licenciatura de jazz como pianista, egresé de ahí, de la escuela en Berkeley, en Estados Unidos. Dice, cuando salí pensé que era yo la octava eminencia. Dice, creía yo que esto ya era asunto, como acabas de decir, pan comido. Y de repente, dentro del mar de posibilidades que busqué, dice, me encontré con la oportunidad de hacer colaboraciones con una big band que trabajaba en un crucero, algunos meses en el mar, algunos meses en tierra. Dice, pero el primer día que llego, nos dice el director de la big band, bueno, pues perfecto, vamos a iniciar. Hoy iniciamos con tal tema, y 1, 2, 3, 4. Ahí no había, ya no hubo tiempo de que, dice Alex Mercado, y me volteé para un lado, volteé para el otro, y todos tocando menos yo. Dice, se supone que el bueno era yo. Y entonces, dice, se me quedaba viendo el director de la orquesta que yo estaba como que viendo, como copiando, como esas veces que volteas a los lados a ver qué le cachas a uno, a ver qué le cachas al otro. Y vuelve a decir tal tema, y 1, 2, 3, y vámonos. Y así fue uno tras otro, era un bombardearme de temas que yo no podía tocar más que medianamente por el oído desarrollado, pero en realidad no conocía los temas, no los estaba manejando y no tenía esa preparación para poder estar ahí ya. Claro. Entonces, refiere que después ya en la cena de la Big Band, llega el director y le dice, no te sabes el repertorio, ¿verdad? Y dice, maestro, es que no me dieron una lista. Dice, no, es que aquí no hay lista. Dice, aquí lo que tienes que hacer,
tienes que saberte el repertorio tradicional de esto, ¿no? O sea, lo que todo el mundo tendría que tocar cuando llegues aquí. ¿Verdad? Así es que ahora sí que tienes de aquí a mañana para adaptarte, ¿no? Si no, todavía Wow. estamos a punto para llegar a algún punto de, de tierra y poder buscar otro pianista. ¿Eh? Dice, eso me apuró mucho, dice, esta noche no dormí, hice preguntas a mis compañeros, el repertorio más usual, reuní cerca de 100 partituras esa misma noche. Es un músico joven, así es que el internet y toda esta onda, yo creo que ya los agarró él. Y si no, pues le ayudaron con las partituras, eso no lo explica. Pero dice, al siguiente día toqué casi bien. Y si después de una semana, bueno, me dio el visto bueno, me dijo, tienes esta semana para adaptarte perfectamente bien. Si no, seguimos en la misma. Y le dio esa semana, dice, y en la semana ya estaba yo con más de 500 estándares del jazz, ya puestos, ¿no? Pero fue una semana atroz para mí porque fue de intenso trabajo en tocar y estudiar toda la semana como peor que estudié en la escuela. Dice, hago referencia a esto porque, dice, cuando salimos de las escuelas creemos que lo tenemos todo. Creemos que somos el non plus ultra de la música, pero en realidad nos falta mucho camino que recorrer hacia el mundo real de la música. Y entonces, esta otra parte tenemos que vivirla, aprender a vivir de nuestro instrumento, aprender a trabajar con él y aprender a vender nuestros servicios como músicos profesionales. Eso también es un arte. Y habrá quienes sean músicos profesionales egresados y no sepan vender su arte, que al fin de cuentas eso no es ofensivo para nadie, porque del arte vivimos y por el arte vivimos. Entonces, dice, les convino a todos los muchachos que en el proceso estudien el repertorio necesario, se fogueen donde puedan, toquen todo lo que puedan y valoren el arte de hacer música sin el compromiso ortodoxo de la escuela. Entonces, Eh, esto es Es parte de una, lo que él dice. es una tremenda anécdota. Creo que ya la había escuchado o la leí quizá. Ajá. Este, y bueno, una cosa que señalas ahorita también que me parece importante es el hecho se me fue la idea, pero ahorita ahorita la Sí, sí, pesco. sí. Este, el hecho de arriesgarse, maestro, como Ajá. dices tú, de vivir del instrumento, de vivir de la música, eso no cualquiera, o sea, no cualquiera y además no cualquiera lo hace de una manera de nivel profesional, de nivel estándar, digamos, ya no digas bien. Tomar ese riesgo como artista y decir, pues me la rifo, este es mi oficio, esta es mi profesión y de esto Ujú, es de lo que yo vivo, ¿no? claro. Ahora con la pandemia todo este asunto se cimbró de una manera, pues, muy complicada para la mayoría de quienes han tomado esos riesgos. Y afortunadamente, bueno, ahorita ya se ha recuperado algunas cosas. Ujú, Yo debo decir que quizá en lo personal no he tomado un riesgo tan alto. Tú sabes que yo me he dedicado en cuestiones musicales, pero que no tienen a veces que ver con estar en el escenario, sino más bien atrás del escenario o enfrente, sonorizando, etcétera. y la Pero gestión siempre he cultural, estado ¿no? cerca. Y Sí. la gestión cultural, por supuesto, pero sí, el hecho de mantener un nivel importante en el instrumento, pues es casi como algo atlético, maestro, estar en Sí. forma, tener el repertorio a la mano, todo ese tipo de cosas. Es muy bueno que los jóvenes escuchen este tipo de testimonios como el que tú das. Ahora, en tu caso, yo te he visto tocar y he sabido que has tocado con muchísimos músicos de muy diversos géneros, acompañado a una gran cantidad de gente. Has grabado, no sé cuántas cosas habrás grabado aquí y en muchos lugares. Así es. Te diversificas, ¿no? Te diversificas en tu quehacer y te abres a la música en general, a tener esa capacidad que yo pocas veces lo he visto en alguien, de versatilidad, de poder cumplir perfectamente con un género y cumplir perfectamente con un género que en apariencia es completamente opuesto. ¿Cómo has hecho
Eh, ¿Qué tanto lo disfrutas? Porque en mi caso, soy sincero, hay géneros musicales que de plano ni puedo, ni me gustan, y como que no me podría yo desenvolver. Y muchos músicos como yo tampoco tienen esa capacidad, pero tú te has desenvuelto de una manera completamente solvente casi en cualquier género musical, incluso en la cuestión clásica, maestro. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tanto lo disfrutas? Pero aparte, dentro de esta misma pregunta, ¿cuáles son los géneros que tú verdaderamente son los que disfrutas más? O sea, Ujú. platícanos todo este asunto. Pues fíjate bueno, disfruto mucho el hecho de escuchar música muy variada de muchas formas. Y pues bueno, he tenido la fortuna de colaborar con mucha gente grabando o haciendo discos con ellos. Bueno, ya no se hacen discos como tal, pero sí colaborando en sus producciones, porque aún le siguen llamando producciones. Y el hecho de haber tocado o haber estudiado guitarra clásica me ha servido como formación para la guitarra acústica en general, que me llevó hacia mi gusto por el flamenco, por ejemplo. Me gusta mucho el flamenco. Y el flamenco bebe de muchas técnicas de la guitarra clásica sin, sin perder su personalidad, al contrario, dándole su personalidad. Y eso me atrajo mucho del flamenco, que tenía un sello personal, pero que lo que yo había, particular, perdón, pero lo que yo había estudiado de guitarra clásica me servía bastante para poderlo aplicar ahí. Mucha gente, cuando yo empecé a tocar guitarra flamenca ya hace más de 20 años, me decían: oye, es que suenas demasiado limpio. O sea, no seas tan limpio, me decía un guitarrista español que me llevó alguna vez a escuchar en algún lugar aquí en Aguascalientes. Y me decía, sea un poquito más así, fuerte, ¿no? Entonces, esos consejos me servían para poder ir entendiendo todo esto, ¿no? Pero la influencia de la guitarra clásica nunca la pude dejar, aunque ya actualmente no me dedico a tocar la guitarra clásica, solamente hago pequeñas participaciones cuando me lo piden en los discos, que, queremos que esta parte suene así, pues escribimos las notas y las tocamos tal cual. Pero el rock, el jazz, el blues, el flamenco, la música popular mexicana, la música, de alguna manera que haya influenciado a ciertas, muchas generaciones. Por ejemplo, el bolero, a mí me encanta mucho, ¿no? Entonces, todo eso como que a veces lo meto en un formato personal y digo, pues ahora quiero que suene así, pero con la influencia de Armando Manzanero, por ejemplo, que a mí siempre me ha encantado Manzanero. O ahora quiero que suene de esta manera porque la influencia de Paco de Lucía o de Vicente Amigo o de Tomatito, ¿no? O sea, dependiendo de quién agarre como referencia. Entonces, teniendo todas esas influencias y teniendo todas estas eh, ganas de escuchar diferentes formas de tocar, pues empecé a hacer música en diferentes lados, de diferentes formas, ¿no? Y el séptimo grado, pues era eso, una mezcla de rock con un poquito de algo más. Y mucha gente me decía que si era fusión. Le digo, pues pudiera ser, pero en realidad yo lo pienso más como rock. Cuando toco el género, no lo pienso como si estoy mezclando a quién o a cuál, sino simplemente lo pienso como lo que me gusta del género, lo toco de esa forma, ¿no? Cada colaboración la hago pensando de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué quieres escuchar de la guitarra? No, pues quiero escuchar algo así como muy, 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 muy metalero. Bueno, entonces me imagino un guitarrista de metal y me meto en el papel, ¿no? He hecho colaboraciones donde no parece que soy yo. O sea, incluso yo cuando lo escucho digo, es que eso no se parece a mí, pero pues lo toqué, ¿verdad? Y alguna vez con un guitarrista también, muy amigo nuestro, que se llama Gilberto, le dicen Gobi, ¿no? Sí, igual sí lo Claro, vi. el Hicimos buen una Gil. colaboración, igual Gil, exactamente. Hicimos una colaboración hace unos 3 4 años para una banda de aquí y me pidieron un solo de metal, ¿no? Entonces un solo metal, así muy metalero, y me dice, oye, eso sí es muy padre, dice, incluso tiene como mezclas raras de jazz, pero suena a metal. Pues ¿qué es eso? O sea, es una misma persona tratando de hacer diferentes cosas, bajo la variable nada más del metal y de la guitarra eléctrica en este caso. Lo mismo sucede de repente con el flamenco. Alguna vez también tuve la oportunidad de colaborar con 2 3 músicos que eran muy analíticos de la música y me decían,
tienes mucha influencia del jazz, pero no pierdes esa esencia de lo que es. Dice, aunque te arriesgas demasiado, me decían. Entonces, pues, yo siempre pensé que el arriesgarse era como crecer. Y a lo mejor terminas arriesgando mucho, pero también aprendes. Y a lo mejor con el tiempo logras consolidar algo, ¿no? O sea, solamente el tiempo lo dice. O sea, si logras Claro. hacer que el sonido sea lo que tú estás buscando, o lo que quieres, ¿no? Pero mientras tanto tienes que intentarlo. Y también pudiera ser que en ese proceso existen cosas que no te gusten, como tú acabas de comentar, ¿no? Que tú dices que hay cosas de la música que no te gustan. A lo mejor yo lo pienso de la manera que a veces que hay sonidos que no me son del todo agradables, pero me sigo arriesgando en esos sonidos y trato de con el tiempo hacer que mi oído diga, está bien o está mal, después de considerarlo mucho, ¿no? Y lo empiezo a tratar de digerir y lo aplico, ¿no? No quiere decir que esté mal, yo nunca voy a ver mal que alguien sea un músico de un género de su gusto, pero a mí me sigue llamando mucho la atención tocar, me gusta mucho el smooth jazz, es algo que a mí me fascina, y me gusta el rock en todas sus variables, me gusta el blues, me gusta el flamenco en sus variables, soy más rumbero, me gusta mucho la rumba, la siento me encanta, pero me gustan palos de flamenco como pues las colombianas, los fandangos, las alegrías. De repente no se da tanto la oportunidad de poderlo tocar, pero sí me gustan mucho. Y la idea de poderlos hacer ya en alguna presentación no se descarta. Aunque hubo un tiempo que fuimos grupo de difusión de flamenco en el estado, hace ya muchos años, serán unos 17 años, estuvimos haciendo gira como grupo de difusión y ahí conocí a los tremendos músicos de flamenco que me ayudaron mucho en esta parte, ¿no? Entonces no descarto volver a hacer este tipo de música. Oye, maestro, tú siempre, pues ya tienes muchos años de tu trayectoria, pero ya tienes muchos años también muy ocupado. Eres un músico muy activo, tienes varios proyectos, vivos. Están los Ollas Sí, Trío, está el Grupo Sevilla, lo del rock, pues ahorita lo has dejado un poco, pero supongo que en algún momento puede revivir. Y eres un maestro, un docente muy dedicado, con gracias. muchas horas de trabajo, tanto en clases particulares como en la escuela Manos, que estás de Sí. maestro ahí ya de planta. ¿Qué tanto? Yo sé que todo esto te enriquece y te gusta mucho hacerlo, pero ¿qué tanto la parte de la composición, porque yo he escuchado muchas veces en el Grupo Sevilla, en los Oye Jazz Trío, pues interpretas muchas cosas con tu sello, con tu manera, con tu interpretación. Tus hijos, tu familia son parte de tus proyectos y eso es algo que yo creo que cualquier músico puede envidiar, que tus hijos sean ya parte activa de tu trabajo profesional. Pero ¿hay alguna idea, hay alguna inquietud de expresarte como compositor, como creador musical? ¿Tienes algún plan? ¿Te queda tiempo? O sea, de todos tus quehaceres, ¿te das el tiempo para empezar a desarrollar algunas cosas o no? Fíjate que pasa, últimamente no hay tanto tiempo, la verdad, estoy muy saturado de actividad, de lunes a domingo, prácticamente. Mi actividad siempre está demasiado comprometida con las clases, las grabaciones y el tocar en vivo, en diferentes foros. Pero siempre está esa idea de retomar proyectos. De hecho, traigo en la mente aquí la idea bueno, te voy a platicar un poquito en contexto para ponerte un poquito en contexto. Hice un segundo disco completo del séptimo grado, lo hicimos completo, ¿verdad? Y ese se quedó guardado, pero se quedó guardado en disco duro, ¿verdad? Y nunca se mezcló, no se editó, nada más estaba grabado y completo. Pero ese es lo malo de confiar en el equipo y en la tecnología. Tecnología. Sí, resultó que algún día trabajando precisamente sobre las grabaciones del grupo, dándole detalles de edición, sobre todo estaba cortando algunas cosas
de esos días de lluvia como estos días presentes, cae un rayo aquí cerquita de mi casa. Aquí con mi vecino, de hecho, cayó el rayo en la azotea de su casa. Pero acabó con la luz de toda la colonia, ¿no? Entonces, rompió el transformador, bueno, hizo varias cosas. Y entre eso se llevó el disco duro de mi máquina. Entonces Oh, se quemó la máquina y se quemó toda la información. Entonces tengo bocetos de lo que se hizo, lo compartí con algunos amigos, algo del material que se iba a sacar, que para mi gusto era como ir a un paso más de lo que ya habíamos hecho en aquella época. Este disco se estaba grabando como en el 2006, algo así, y ujú. ya estaba terminado, sí estaba ya en la edición, y ya había sacado nada más había vaciado la música nada más para escucharla en la intimidad, decir, le tengo que hacer esto en la edición, le tengo que hacer esto otro, le tengo que hacer esto para la mezcla, y no, nunca se concretó por este motivo. Y hoy en día traigo la idea de rehacer ese material, o sea, lo tengo en la memoria, no tengo, y tengo un par de guías que dejé en audio, y quiero rehacerlo con arreglos nuevos porque me parece que los necesita hoy en día, y sacar un disco nuevo de aquel proyecto. Como los discos, incluso he pensado en un título sugerido que ojalá lo podamos concretar, porque ahora quiero que mis hijos trabajen conmigo en ese disco. Este, eh, eh, es las canciones del séptimo que nunca se conocieron. O sea, lo que nunca escuchamos del séptimo grado, algo así, o sea, entonces, Ujú. en este trabajo sí lo tengo contemplado hacerlo. He tenido un receso de algún par de años de que no he estado activo en esa área, de hacer música con mis hijos en esa área, por motivos personales de lo saturado de mis tiempos, pero sí me quiero dar ese espacio para rehacer ese material. Y ellos están súper puestos conmigo, ¿eh? O sea, me dicen, sí, papá, cuando quieras empezamos, ya nomás dinos qué vamos a ir haciendo y lo vamos haciendo. Le digo, sí, porque ahora necesito nuevamente manos de un baterista, necesito otras manos de un bajista, necesito manos de un pianista, y pues qué mejor con sus manos, ¿no? Y aparte, Claro. hay otros proyectos que esos son de mis hijos, que pues, ya como verás, ya son adultos, y mis dos hijas y mi hijo, que ellos traen cada uno sus proyectos personales, y hay algunas cosas muy bonitas que quiero hacer con ellos, no como yo, sino como ellos, para ellos nada más, donde, Ujú. donde sean sus nombres los que aparezcan, porque a fin de cuentas ellos son la mente creadora de los proyectos que tenemos. Entonces, el trabajo lo quiero hacer de esa manera y sacar algo. Tenemos proyectado un año, ¿verdad? Si Dios nos presta vida y lo podemos concretar, ir sacando sencillos de los diferentes proyectos, así cada 3, 4 sencillos, o cada 3, 4 meses, pensando en el siguiente sencillo de cada uno de esos proyectos, porque son 3 hijos, o sea, 2 hijos y una hija, entonces, y mi proyecto personal, entonces sí tiene que ir lento, ¿verdad? Pero Claro. sí queremos hacerlo de esa manera, y retomar, no el séptimo grado como tal, la verdad creo que no es porque me sienta ajeno al proyecto, sino en realidad creo que tuvo su momento y me gustaría como recordarlo, y tal vez alguna vez presentarme con mis hijos para esos proyectos de temas individuales, pero como eso, como lo que fue, y que a lo mejor puede hacerse algo que sea adecuado con ciertas características nuevas, ¿no? Entonces, Muy eso es lo bien. que tenemos en pendiente. Muy bien, Juan. Oye, de todos las experiencias, las grabaciones, te me fuiste de la pantalla. Ahí está, Ahí estás. ahí está ya. De todas las experiencias, las grabaciones, has acompañado también a muchos músicos, unos muy reconocidos, otros no tanto. Ujú. Platícanos, menciónanos algunos de esas colaboraciones que has tenido en diferentes terrenos de la música. Fíjate que, bueno, no voy a hacer menos a nadie, pero he hecho muchas colaboraciones. Cuando estuvimos en México hicimos algunas colaboraciones. Después regresé a hacer algunas otras colaboraciones a nivel grabación. Algunas no son del gusto de mucha gente porque pues de repente siente que la música es una sola, pero yo creo que la música es todo, ¿no?
Y cuando colaboras en diferentes áreas, siempre se te regresa como algo bendecido, ¿no? O sea, es una bola de nieve que se te regresa en diferentes direcciones, ¿no? Cuando estuvimos allá en México en los primeros años, entre el 89 y 90 y algo, tuvimos la oportunidad de colaborar. Siempre fui como el músico suplente, era muy joven yo, y entonces al toparme con músicos de calidad con los que yo tocaba, al principio me veían como el niño del grupo y después ya como una posibilidad para tocar con ellos, ¿no? Y siempre me decían, oye, el guitarrista no va a ir esta noche, ¿no quieres irte a tocar con nosotros mañana? Y yo, sí, pues, ¿por qué no? Y entonces empecé a colaborar con gente del medio que era conocida en aquella época. Hoy en día, si los digo los nombres, ya no los van a recordar mucho, pero llegué a tocar un par de veces con Laura Flores, que era una cantante actriz, ¿verdad? ¿Cómo En no? Sí, aquella sí, época, claro. en aquella época, mi buen amigo Bernabé Franco, que en paz descanse, guitarrista titular del grupo, me invitaba a tocar con ella. Eh, Llegué a hacer alguna colaboración con un grupo de los hijos de los Babies, que se llaman los Babies 2, Sí, ¿verdad? claro. Ellos tenían un grupo, pues que en esa época funcionaba bien, ¿eh? Pero ellos eran tres y entonces tenían que tener músicos de soporte y pues el guitarrista era uno de ellos, ¿no? Entonces llegué a estar trabajando con ellos en algunas presentaciones, haciendo pequeñas giras al interior de la República, Morelos, Puebla, lugares donde más o menos ellos se movían. Algún par de ocasiones con un cantante fallecido ahora en la pandemia, Jostio, en paz ¿Cómo descanse. no? Y entonces, después empecé a hacer algunas presentaciones ocasionales con grupos populares de México. Un grupo de aquí de mismo de Aguascalientes. Empecé a colaborar mucho con ellos. Llevo como 8 o 9 discos grabados con ellos, que se llama Samurai. Posteriormente me fui de gira con un grupo que se llama Forajido, que hacía música popular también, pero precisamente a raíz de lo de Samurai me conectaron Sí, lo con recuerdo. ¿verdad? Y ahí Sí. empecé a caminar con otros grupos también en esta onda popular mexicana, música regional que le llaman hoy en día, y me conectaba un grupo con otro. O sea, me decían, a ver, ahora vente con nosotros. Y nada más que, pues bueno, era un poco el asunto de viajar y viajar, y a la familia no la veía yo. A veces pasaban 2 meses que no los veía. Y entonces pues, regresaba, daba algunas clases, les hablaba a mis alumnos que todavía tenía en ese momento, me llenaba 3, 4 días de clases y me volví a ir otros 20 días, ¿no? Y así fue 2 años de estar haciendo viajes. Y después, la verdad, sí fue una decisión un poco difícil dejar las giras porque este, eh, algo me motivó, que fue que mi hija mayor, Andrea, en esa época era una bebé de un par de años, y regreso yo después de una gira y la niña no me conocía. O sea, sí, no me conocía, literalmente no me conocía. Yo me fui 2 meses y ella ya no sabía quién era yo. Y entonces, Wow. sí, entonces, sí me entró mucho así como nostalgia de la distancia. Dije, no, ¿sabes qué? Esta es ya mi última presentación fuera o voy y vengo o no voy, ¿no? Y entonces, ya lo que se presentó después, me volvían a seguir hablando para hacer presentaciones en México, pero las fueron cada vez más esporádicas porque yo no quería quedarme muchos días. O sea, ¿cuántos días hay que quedarse? No, pues que 15, no, no puedo. Lo más que me puedo quedar son 3 días. O sea, tengo que regresar, ¿no? Entonces, me empecé a dedicar más a la cuestión de la grabada, de grabar, empecé a dedicarme mucho a grabar. Fue de tiempo completo, una etapa muy larga entre el séptimo grado. O sea, no tocaba con ningún grupo aquí en Aguascalientes, solamente era el Ajá. séptimo grado, lo que grababa tanto aquí en la ciudad como fuera de la ciudad, y dar clases. Ese era mi trabajo nada más, ¿no? Entonces, pero me desaparecí de la escena comercial como 3 años, porque me dedicaba 100% nada más a hacer eso. Y pues mucha gente me decía, oye, pero ¿por qué ya no tocas? Digo, no, es que sí toco, pero es que pues, no estoy muy presente porque no estoy tocando casi en eventos aquí en Aguascalientes, estoy muy fuera de la ciudad o estoy en clase generalmente. Y haciéndolo de séptimo grado, que eso pues a mí me movía mucho siempre, ¿no? Mm. Y moviendo la banda, tratando de hacer que se presentara aquí y allá y grabar y todo este tipo de cosas, ¿no?
siempre fue difícil, no, a lo mejor hacer giras mucha gente lo piensa como algo muy romántico, pero no, también tiene su lado no tan positivo. O sea, a veces no hay toda la economía que te puedes imaginar y ese tipo de cosas. Claro, se le sufre en las giras, o sea, hay Sí, veces que no llegas a lugares muy agradables a dormir, etcétera, etcétera. O sea, a veces es sí, complicado, aunque sea un grupo reconocido, pasan muchas cosas. sí, sí, y aparte, aunque sean artistas reconocidos, a veces que no les pagaron, que no cobraste, o sea, entonces todo eso también influye, ¿no? Dices, caray, hicimos un viaje de 15 días y no nos dieron nada, o sea, entonces todo eso Claro. pasaba, ¿eh? Todo eso pasaba y pues fueron detonantes para que empezara yo a decidir mejor quedarme como músico fijo aquí en Aguascalientes. Sí seguía acompañando gente. Lo último que hice fue acompañar a Armando Palomas todavía hace un par de meses atrás. Y la, el hecho de seguir haciendo discos aquí, ¿no? Pues bueno, me ha absorbido el hecho de las clases y trabajar localmente, pero no es algo que me moleste, pues, o sea, me agrada mucho estar aquí en Aguascalientes. Tienes ya muy organizado todo tu quehacer y estás muy bien posicionado. Tienes mucho prestigio como maestro, como músico, etcétera, y todo el mundo conocemos y sabemos la calidad artística y la calidad de persona que eres, maestro. Maestro, Gracias. pues todos los invitados les pedimos que nos hablen de un disco importante, que nos hablen Ujú. de un disco importante en su vida. Hace rato me comentabas, tú dices, pues es que nada más uno no, o sea, Sí, a veces son muchos y es claro, muy difícil, pero uno de los muchos importantes que discos para ti es el de Collaboration, collaboration, sí. de George Bueno, Benson y Eric Klug, dos grandes guitarristas de jazz, así que es. uno mucho más joven que el otro, ¿no? Eric Klug es mucho más joven que George Benson, pero Sí, bueno, son sí, leyendas de la música, leyendas del jazz. Yo no encontré, más que el link que me mandaste, no encontré mucha información acerca del disco, ujú. pero, y no lo conozco de verdad, no lo conozco, pero de lo que me mandaste escuché algo y bueno, pues obviamente se oye la técnica, la habilidad, la calidad, el buen gusto. ¿Por qué Collaboration de estos dos grandes guitarristas es un disco muy importante para ti? Fíjate bueno, estamos hablando de un disco que se grabó en el 87, que en México se conoció en el 88. Yo tal vez lo escuché también a finales de ese año. Lo encontré en un botadero clásico, o sea, que no, de aquellos centros comerciales donde ya los discos que nadie quiere los ponen a 3 pesos. Entonces Claro. yo lo compro ahí y lo escucho y me quedo fascinado con el disco. Con el tiempo lo perdí y un buen amigo mío, Eric Romero, me hizo el favor de regalarme otra vez ese mismo disco. Me dice, te lo regalo porque sé que para ti ha sido muy importante. Yo lo presté y nunca me lo devolvieron. Entonces, y con el tiempo ya no Ajá. supe ni a quién se lo presté. Esa es la verdad. Pero bueno, cuando lo escucho por primera vez en ese 1988, que yo venía de escuchar mucho rock, ya estaba escuchando mucho música clásica, escuchaba variables distintas, pero no había escuchado jazz. Y lo poco que había escuchado de jazz me parecía un poco complejo, me parecía un poco difícil de asimilar y no lo entendía. Entonces, Ujú. alguien me decía, ¿no te gusta el jazz? Y yo, es que pues no lo entiendo, la verdad no lo entiendo y no puedo saber qué es exactamente el jazz porque no lo acabo de entender. Escucho este disco y lo veo etiquetado en la sección, siempre tenían una marquita así como decía rock, jazz, blues, tenían Ujú. como un logotipo, ¿no? Sí. Que les ponían en la envoltura, se quitaba con la envoltura, pero ahí decía jazz, y dije, pues esto es jazz, vamos a escucharlo. Y lo escuché y me quedo fascinado del jazz que escuché. O sea, no se parecía a nada que yo había escuchado antes. No porque el jazz de anterior fuera malo, sino que en realidad yo no lo entendía. Y entonces, al escuchar que era tan digerible para mi oído, dije, oye, este jazz es algo genial. O sea, si esto es el jazz, esto es súper genial. Y entonces me empecé a interesar mucho en los dos guitarristas, pero sobre todo en George Benson. Me encantó su forma de tocar. Empecé a investigar un poco, traté de conseguir algo de material de él. Era muy difícil conseguir todo eso. Conseguí un par de discos más
consiguió uno de sus discos ganadores de Grammy con la clásica Mascarada de George Benson. Entonces, pero ese disco me transportó a diferentes lugares, ¿no? O sea, desde lo electrónico o incipiente de aquella época a lo acústico, a las guitarras acústicas de Air Klug, a las guitarras dobro de Air Klug, a las guitarras jazz, líneas de jazz tradicional y líneas de jazz, smooth jazz contemporáneo de George Benson, y me fascinó. Me dio la facilidad de entrar a armonías agradables, bien hechas, pero muy confortantes para el oído, muy reconfortantes para el Sí. oído. Era muy fácil de asimilar lo que estaba escuchando, y eso me motivó a escucharlos más a ellos y a escuchar a otros músicos de jazz. Empecé a darme cuenta que estaba ante dos genios de la guitarra. George Benson es 10 años mayor que Art Klug. Entonces George Benson venía tocando desde los 70s, ya recibiendo Grammys por sus discos. Tiene varios Grammys. Tiene cientos de, bueno, no cientos, tiene decenas de discos en colaboraciones con grandes del jazz, Miles Sí. Davis, Thelonious Monk, o sea, con cuánta cantidad de gente reconocida del mundo del jazz tiene George Benson, pero también tiene su sello particular, o sea, tiene una forma muy diferente de tocar jazz, que para mucha gente no lo ubica tanto así porque lo hacen más pop, pero cuando lo analizas y cuando te das cuenta la trayectoria y la forma de tocar, es como valoras a un guitarrista de este tipo. Y en ese momento, sin saber todo esto, pero sí valorando lo que estaba escuchando, me empecé a interesar. Y eso fue uno de los detonantes para que nos decidiéramos ir a México. O sea, dije, si Órale. esto es jazz, yo quiero estudiar jazz, ¿verdad? Y Ok. entonces, ese fue uno de los factores que nos llevó para allá, y fascinados por el sonido, sobre todo para mí, de estos dos guitarristas, pero atrapado por el sonido de George Benson, totalmente. No, grandes guitarristas. Lo que alcancé a escuchar del disco, pues sí es muy accesible, es muy disfrutable Es para cualquier exactamente. persona. O sea, no es algo que sea complejo, no es algo que sea, es muy fácil para que cualquier persona lo asimile y lo disfrute. Que por un lado, a mucha gente no le puede mucho agradar eso y quieren escuchar compases complejos y líneas de improvisación Claro. muy con disonancias y cosas así revolucionarias, pero creo que un poco de tu comentario también lo traduzco yo en el sentido de que a veces un género musical es bueno empezarlo por una expresión asimilable, por algo no tan Claro, complicado. O sea, sí, si entras escuchando jazz y de repente te vas a las cosas más complejas de Miles Davis o de John Coltrane, pues a lo mejor vas a salir huyendo. Pero claro, digo, tiene que ser como un proceso, ¿no? De poder, sí. ir descubriendo diferentes lenguajes del mismo género, porque el jazz, como el rock, pues es tan diverso y hay cosas que se dice que son jazz que ya no sabes si son jazz o qué son. Hay cosas que dices que Exactamente. son rock. Entonces, que se consideran dentro de de ese tipo de grandes géneros que pues ya son mm, pues conocidos por todo el mundo o escuchados por todo el mundo. Pero sí es importante, creo yo, que si no estás familiarizado con un género musical, empieces por algo muy accesible. Y en este caso, lo que hace George Benson o lo que ha hecho en toda su carrera, creo yo, es bastante accesible, aunque como bien dices tú, se ha codeado con cuanta cantidad de grandes consagrados del jazz, y él mismo es un consagrado del jazz. Y Art Klug, que tampoco lo conozco tanto, pero he escuchado algunas cosas, su manera de tocar la guitarra acústica también es como muy, podríamos decirlo, muy limpia, todas sus líneas melódicas, todos sus temas, todas sus improvisaciones, y muy accesible, o sea, muy disfrutable. Se podría incluir este disco, el de collaboration de estos dos grandes guitarristas, como smooth jazz. Fíjate que yo creo que sí es un parteaguas para mí, al menos, de lo que me empezó a gustar como el smooth jazz. Como comento anteriormente, bueno, había escuchado jazz muy complicado que no entendía y no sabía por dónde empezar a asimilarlo. Escucho este disco y resulta que me abre un panorama desconocido. Empiezo a investigar y me doy cuenta que George Benson viene grabando desde finales de bueno, principios de los 70s,
con jazz tradicional, con líneas totalmente tradicionales, con formas de Sí, bebop tradicionales. Y entonces te das cuenta que es un estándares. guitarrista, exactamente, sí, tocando mismo con Coltrane, que fue quien lo firmó, quien lo lanzó a la fama precisamente para darlo a conocer, porque le dieron ese talento increíble que tenía. Y entonces Miles Davis, vamos, lo elogió mucho en su momento y adquirió una personalidad con el paso del tiempo que sí es un poquito más digerible, porque también siento que él cumple algunas expectativas de muchos músicos. Mismo lo voy a poner como en un contexto un poco más. Él es como una especie de showman en su guitarra. Canta, toca la guitarra, hace que la gente baile, pero hace que la gente reflexione y que entienda el jazz desde otra perspectiva. Eso me gusta mucho de él. Y de alguna manera eso no es tan malo, porque lo quiero poner en contexto comparándolo con otro grande de la música que se nos fue apenas este año. No sé si, no recuerdo si fue este año, creo que sí, Chick Corea. Sí, Este, sí, correcto. Chick Corea, que recientemente falleció, en sus conciertos hacía que la gente cantara con él, ¿no? O sea, que tarareara un poquito de la improvisación. Entonces, esto de hacer que la gente colabore contigo a cualquier nivel es importante porque les das la idea de que puedes participar en algo que a lo mejor no entiendes del todo, pero que si te metes un poquito en ese contexto, lo puedes disfrutar, ¿no? Y entonces esa parte me queda muy clara que el músico tiene que, si algo me enseñó esta forma de hacer música de Dios, de que el músico tiene que estudiar mucho porque él es un genio de la guitarra, pero también tiene que saber ofrecer sus proyectos y tiene que saber vivir de ellos adecuadamente eh, eh, y no solamente ofrecerlos en un sector, que a veces desgraciadamente ese sector solamente son músicos. O sea, a Sí, veces nosotros vemos los conciertos de jazz llenos de músicos, pero no de un público menos ducho o diestro en el asunto de la música, porque mucha gente dice, no, es que a mí el jazz me aburre. Pero en cambio tú puedes ver los públicos que tienen todas estas gentes y dices, híjole, pues va de todo tipo, hasta los niños lo pueden bailar y sigue siendo jazz. Entonces, esta parte, claro. yo no voy de alguna manera a denostar ningún tipo de jazz, porque todo me gusta, yo no, ya actualmente no puedo decir que me gusta más que otro, ¿no? Me gusta el funk, me gusta el jazz tradicional, el bebop, el hard bop, o sea, me gusta mucho todo tipo de vertientes del jazz, pero sí me identifico mucho con esa forma de tocar. No sé si por esa temprana edad en la que me encontré con George Benson o por el simple gusto de que sí es mi gusto determinado de hacer música y de disfrutarla, pero no le he perdido ese gusto, ese ánimo de estar tocando de esta manera. Algún tiempo tuvimos un trío de jazz con mi hermano y un gran amigo, Tomás Ortega al piano. Tom. Hacíamos toda la gama de estándares del jazz. Recibíamos muy buenos elogios de músicos del género. Una anécdota muy, que no me dejará mentir, ahí está todavía apoyando Tomás, Tom, llega un día a Aguascalientes, Makoto Ozone, pianista neoyorquino, Ujú, ¿cómo no? Claro. de jazz. Nosotros tocábamos en un restaurante aquí en Aguascalientes y él llega a comer, estaban haciendo los ensayos previos para su presentación y se queda y nos habla a su mesa cuando acabamos el descanso y nos dice, muchachos, ¿ustedes son de Aguascalientes? Sí, 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 traduciéndonos su representante, la gente que lo traía en ese momento. No sé si de medios o lo que le llaman el road manager, no sé. Pero Ajá. el chiste es que nos traducía, y son de Aguascalientes, sí, somos de Aguascalientes. Oye, me gusta lo que están haciendo, tiene mucha personalidad. ¿No quieren abrir mi concierto en la Ciudad de México? Esa fue su propuesta. O sea, de Makoto Sony, un increíble No, no, pues referencia son del jazz grandes, mundial. ¿Sí? claro. Entonces, pues esto nos dejaba entrever que hacer lo que te gusta no está peleado con hacer lo que debes de hacer. O sea, si teníamos que hacer jazz estándar, hacíamos jazz estándar, pero no le quitábamos esa forma de tocar nuestra, de hacerlo bajo nuestra perspectiva, porque era lo que nos llenaba y lo que nos gustaba hacer, ¿no? Entonces, pues ese era un poco el reflejo de lo que hacíamos. No, y aparte creo que no se trata de tocar nada más para ti y para tus cuates, ¿no? O sea, se trata de tocar para la gente y que la gente lo asimile, lo disfrute o no lo disfrute, pero que ellos decidan. O sea, se Claro, trata de claro. abrir lo que tocas para todos. Bueno, y finalmente, ¿le abrieron a Makoto Ozone o no? Fíjate que ahí sucedió un tema un poco raro porque
se nos presentaron otras oportunidades en ese mismo días, en esos mismos días. Llega bueno, era un director de la Big Band de Dave Weckl, ¿no? Entonces vienen a hacer una temporada de presentaciones con la orquesta sinfónica. Llega al restaurante donde estábamos tocando, que está muy pegadito al Teatro Aguascalientes, y nos escucha y nos invita a colaborar con él, ¿verdad? Pero en Nueva York nos dice, vámonos a Nueva York, yo les voy a conseguir todo, yo les voy a pagar las visas de trabajo y ustedes tienen que tocar allá conmigo un par de temas, porque yo los quiero como trío, así, allá. Y entonces quedamos en el limbo, o sea, porque no teníamos Ni una visas, ni no otra. sí, o sea, nos dio una fecha límite. También habló con Gordon Campbell, en aquella época director de la orquesta. Le dice, me mandas a estos muchachos para allá porque los quiero allá. Y total, ni se hizo nada, ni uno ni otro. O sea, nos emocionamos con ambos proyectos y no concretamos nada porque teníamos muchas cosas que se interferieron, ¿eh? No fue desidia en realidad, fueron algunas cosas que pasaron ahí como medio raras, que la vida te va poniendo así como trabas y trabas y trabas para que no suceda, pero la invitación estuvo abierta y pues no, finalmente no se concretó. Así surgieron varias, o sea, así como cosas increíbles que nosotros decíamos, bueno, no es posible que no se concrete nada de esto, o sea, ¿qué nos está pasando? Estamos salados, okay. Pero ahí están los testimonios de Gordon Campbell, por ahí, alguna vez, si tienes oportunidad de entrevistarlo, pregúntale, ¿por qué no se pudo? Y también, pues los participantes, en este caso Tom Ortega, mi hermano Gerardo Lozoya, y pues yo, ¿verdad? Claro. Que pues nos quedamos con las ganas de hacer estos viajes, de colaborar con tanta gente que nos invitó a hacer No, esas pues, colaboraciones que pues a veces la vida dice que no, ¿verdad? Y pues bueno, pues claro. así es. No, pues ojalá y sigan saliendo ese tipo de oportunidades, maestro. Maestro, te agradezco mucho el tiempo, Al que contrario, nos, Abraham. que nos compartas tus experiencias, tus anécdotas, tu trayectoria. No sé si quieras tú agregar algo más, platicarnos algo más. Fíjate que lo único y yo lo digo ya como maestro más que como músico, y pensándolo en una aula, platicándolo con mis alumnos en clase o aquí en casa, con mis alumnos que vienen aquí a casa, eh, creo que si ves que la música es tu llamado, no lo hagas a un lado. Prepárate en todos los sentidos, tanto en el sentido auditivo como en el sentido práctico, porque hay veces que la técnica la denostan por ser técnica, pero la técnica es una herramienta y nuestra Claro, preparación teórica y nuestra preparación armónicas son herramientas para que nuestro oído también se desarrolle. Entonces necesitamos de todo, ¿no? No pensar que la técnica es mala por ser una técnica nada más, o que nos tenemos que enfocar en algo. Sea abierto, muchachos, sean abiertos a estudiar y a organizar sus horas de estudio, y si ven que tienen talento, enfóquense, que la música es muy noble y siempre y nunca nos va a dejar abajo. O sea, la verdad, siempre nos va a sacar adelante, y yo de verdad que lo tengo muy visto y comprobado durante todos los años que me he dedicado absolutamente nada más a la música, aún en tiempos de pandemia, gracias a Dios, y lo digo sin ningún afán de sonar negativo. La pandemia me ha ayudado en muchas cosas, porque me ha enseñado a hacer cosas que no sabía hacer. Por ejemplo, ahora a estar en Zoom, pero yo, pero yo la claro. verdad, me conecté desde el 2 de abril del 2020 a clases en línea, y de ahí no abandoné las clases en línea, aprendí clases en línea, dar clases en línea, y fue una cuestión positiva. Mi trabajo a nivel estudio aumentó porque todo el mundo encerrado en su casa producía mucho en sus casas. Y entonces me hablaban, instalaban las grabadoras en sus casas y me decían, vente a grabar, vamos a grabar en mi casa, aquí se va a hacer el disco. Y entonces empecé a trabajar muchísimo semana tras semana. Entonces, si te enfocas y direccionas tus conocimientos y tus tiempos, las pandemias no te tienen que detener y la música nunca te va a abandonar. Así es que ten confianza, de verdad, joven estudiante, ten confianza en que la música nunca te deja, no es nada más si no lo tomas nada más como un oficio, sino como una profesión, te va a dar como una profesión. Claro.
Muy bien, maestro. Bueno, ya para terminar, la última sección de nuestro podcast es de viva voz, en el que nuestro invitado o invitada nos regala una interpretación musical mediante un video. No sé si quieras presentarlo, si es algún tema o es alguna improvisación. Va a ser, yo creo que es una improvisación ligada a un tema, ¿verdad? No Perfecto. lo he pensado mucho, pero creo que así lo voy a hacer. Lo voy a improvisar, una intro, y después entro al tema, vuelvo a improvisar un poquito y termino el tema. Así es como lo voy a estructurar. Perfecto. Pues muy bien, entonces nos despedimos con esta sección de viva voz, con la interpretación musical del maestro Juan José Lozoya. Maestro, muchísimas gracias por tu Al tiempo. contrario, Que sigan adelante los éxitos, los proyectos, que todo funcione. Como bien dices, a pesar de la pandemia, las cosas, hay maneras de seguir haciendo las cosas, aunque no sean las mismas maneras, pero se puede todo seguir haciendo de otra manera. Se encuentran los caminos. Muchísimas así es. gracias por todo. Al contrario, Eh, gracias. yo, como siempre, al final digo, lo único que me resta decir es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego. Hasta luego, Abraham. Muchísimas gracias.